Continuando con la serie de enseñanzas acerca de verdades doctrinales o de fundamentos de la doctrina de Cristo, vamos a ver ahora la doctrina de la fe en Dios. Amén. ¿Sí? ¿De dónde tomamos esto? Yo te invito a que vayas al libro de Hebreos. Abre tu Biblia en Hebreos. Decía yo que vamos a tomar, o estamos tomando del texto de Hebreos, capítulo 6, los versos 1 y 2. ¿Sí? ¿Los tienes, hermanos? Gloria a Dios. Fíjate lo que dice la palabra. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Esa es una doctrina. Bueno, vimos la doctrina de Cristo, ¿verdad? Vamos a retomarlo. Verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, es la primera doctrina, es la básica. Vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, que ya lo vimos, de la fe en Dios, que es la doctrina que vamos a aprender a lo largo de estas semanas, que son enseñanzas un poquito largas, por eso es importante que no faltes. Luego está la doctrina de bautismos, y te das cuenta, lo dice en plural, no hay nada más un bautismo, hay 3 tipos de bautismos. Porque al ser tripartitas, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, tenemos espíritu, alma y cuerpo, y cada una de nuestras partes de nuestro ser tiene que ser bautizado, pues bautizado. ¿Sí? Luego dice de la imposición de manos, esta es otra doctrina. De la resurrección de los muertos, otra de las doctrinas, y del juicio eterno. Son doctrinas que vamos a ir viendo a lo largo de meses, porque bueno, cada doctrina nos va a llevar algunas semanas. ¿Sí? Ahorita nos llevamos creo que un mes con doctrina de obras muertas, ¿verdad? Un mes, una semana, algo así. Pero bueno, la idea es que podamos ir avanzando. Y yo les pido un favor, no se queden con dudas. ¿Sí? Es importante que quede claro, que queden firmes estas doctrinas en su corazón, porque como les dije, son doctrinas fundamentales. Amén. Bueno, para empezar vamos a poner este tiempo en las reglas. Eterno Rey y Dios, Señor Todopoderoso, te damos gracias por los que hoy nos hemos podido congregar hoy aquí en tu iglesia, Señor. Gracias porque nos trajiste con bien. Gracias, Señor Dios, porque tú has dicho, Señor, cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y este tiempo en el que podemos estar juntos en tu nombre ciertamente es de bendición, debe ser de gozo y de paz. Padre, ponemos este tiempo en tus manos. Te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros salgamos de este lugar diferentes, transformados, porque tu palabra hace eso, tu palabra transforma. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Ok, ahora, cuando nosotros hablamos de fe, pensamos que hay un solo tipo de fe. ¿Sí? Y bueno, de antemano, la etimología de la palabra fe, hay 2 palabras del griego y 2 palabras del hebreo que se traducen como fe. ¿Sí? La primera del hebreo, la primera palabra es amán, o aman, porque es acentuada en la primera, bueno, así se pronuncia, ¿verdad? No sabemos realmente el hebreo. Pero significa, fíjate bien, esta significa aceptación racional de que el testimonio de alguien es verdadero. ¿Sí? Alguien viene y te dice, es que fíjate que me pasó esto y esto y esto. Tú tienes fe que lo que él te está diciendo es verdadero. Es una fe racional. ¿Sí? Vamos a llamarlo lógica, por así decirlo. Y es una fe en el creer. O esto actúa en el creer. Yo creo lo que tú me estás diciendo. Ese es un tipo de fe. Ese tipo de fe se menciona en Habacuc 2:4, en Génesis 15:6, en Proverbios 13:17. Y no vamos a leer cada una de ellas, pero vamos a una por lo menos. Habacuc 2:4.
Habacuc 2:4 nos dice: he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Amén. Habacuc 2:4. Amén. Nuevamente, he aquí aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Entonces Habacuc 2:4 nos dice esto, y está hablando de que por la fe el justo vivirá, o el justo vivirá por la fe. Y entonces, tú crees esto, o estás creyendo lo que nos está diciendo. Esa es una fe racional, ¿de acuerdo? Pero hay otro tipo de fe también en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que nos habla o significa confianza o certeza de que alguien es veraz. El primero, fíjate, el primero es: yo creo en lo que tú me estás diciendo, en el hecho. Ahora, este tipo de fe, el kashá, es: yo creo que tú eres veraz. ¿Okay? Una cosa es que yo creo que tú me estás diciendo la verdad, o sea, que tú dices algo y es cierto, y otra cosa, que tú como persona seas veraz. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Ven? Entonces ahí actúan dos tipos de fe. Ahora, en el Nuevo Testamento, en griego, también hay dos palabras para definir fe. La primera es eldis, ¿sí?, que significa seguridad de que se disfrutará lo creído antes de verlo. ¿Sí? ¿Sabes qué? Me platicaron que la próxima semana nos vamos de vacaciones, nos vamos a ir a Cancún. Híjole, yo estoy disfrutando el irme a Cancún, ya fui, compré mi traje de baño, etc. Porque yo tengo la fe de que vamos a ir. Yo estoy disfrutando ese hecho. ¿Sí? Es una fe en el creer. ¿Sí? Y un ejemplo de ello, por ejemplo, está en Hebreos 10:23. Hebreos, capítulo 10, verso 23. Hebreos es Nuevo Testamento, vete casi hasta 3/4 de la Biblia, un poquito más allá. Y dice la palabra de Dios: mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. ¿Y por qué aquí dice esperanza y no fe? Porque así también se interpreta muchas de las ocasiones este tipo de fe. Yo tengo esa esperanza de que me voy a ir a Cancún a pasar estas vacaciones. ¿Sí? Yo tengo la esperanza de que un día veré al Señor. Amén. Amén. Este es este tipo de fe. Pero la fe, la que más nos debe mover, la que más impacta espiritualmente, viene del griego pistis. Pistis, así como suena. Y esa es una convicción moral, confianza plena, estar persuadido de que alguien es veraz. Y esto actúa en el creer. Esta fe es la que nos vincula ¿sí?, a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí?, a la resurrección de los muertos. Es la que nos vincula a su palabra. Es la que nos mueve, o por la que nos movemos si creemos en su palabra. Esa es la fe que debe de actuar. ¿Sí? Entonces, no hay nada más un tipo de fe. O bueno, aunque las dos, vamos a decir que son dos, no cuatro. Dos en el hebreo y dos en el griego, pero las dos actúan de maneras diferentes. Pero también hay tres niveles de fe. ¿Ok? Ahorita primero hablamos de los tipos de fe. Pero también hay tres niveles de fe que pueden operar en las personas. Y es posible que esto confunda un poco. ¿Sí? A ver, ¿cuál es cuál? ¿Cuál es la fe que yo tengo? Ahorita vamos a aclarar este punto. ¿Sí? Alguien es posible que crea que lo importante es nada más tener fe. Yo tengo fe. Y yo he escuchado a mucha gente que dice: yo tengo fe. Y yo les apuesto que el 100% de los que estamos aquí tenemos fe.
Pero ¿qué tipo de fe es? ¿De acuerdo? No importa de qué tipo. Fíjense, somos espíritu, alma y cuerpo, y como creyentes debemos evitar movernos en el ámbito natural dependiendo solo del alma y sus capacidades. ¿Por qué? Porque estos tres tipos de fe, te las voy a enumerar, es la fe espiritual, la fe mental y la fe ciega. ¿Sí? Fe espiritual, fe mental y fe ciega. Ahora, la fe, ¿cuál es la fe espiritual? La fe espiritual es la fe que viene de Dios para relacionarse con Él. ¿Sí? Estamos hablando de ese pistis. Ajá. Es viva y libera el poder de Dios. Cuando nosotros oramos por alguien para sanidad, estamos orando en fe, estamos orando en pistis, y libera el poder de Dios para sanidad. Cuando nosotros oramos por liberación de una persona, imponemos manos y oramos con esa fe, pistis, que va a ser la que obre para liberación de la persona que se está o por la que estamos orando. ¿Sí? Esto es, si yo tengo esa fe, estoy convencido de que Dios está aquí, Dios está obrando a través de mí para lograr algo. ¿Sí? Esa es una fe espiritual que viene de Dios. Su espíritu mora en nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios, ¿verdad? Ok, entonces a través de ese poder, en Dios, por Dios, que obra esta fe. ¿Sí? Solo opera en quien ha renacido espiritualmente. Ahora, la fe mental, ¿sí? Es el segundo tipo de fe. Es la fe natural necesaria para la vida natural. Tú cuando sales de tu casa, vas a trabajar, tienes fe de que vas a llegar a trabajar, de que vas a ir a trabajar, que vas a regresar a tu casa, que la quincena te van a pagar, que vas a ir al súper y vas a comprar tus cosas. Esa es una fe natural. Y aún así, esa no es una certeza, porque mucha gente sale de su casa a trabajar y no vuelve, ¿verdad? Esa es la fe mental. Está nada más aquí. Yo voy a hacer esto, aquello, el otro, y punto, y lo hago, y pasó, y qué bueno. Tengo la fe de que va a ser así. Pero no va más allá, no va más a lo espiritual. ¿De acuerdo? Y tenemos también la fe, iba a decir esto, y esa clase de fe prácticamente todos la tenemos, ¿verdad? Todos cuando abrimos los más, cuando te vas a acostar, dices, mañana voy a hacer esto, aquello y el otro. Tienes la fe de que te vas a levantar al otro día. ¿De acuerdo? Así que todos nos movemos en este tipo de fe. Y está el otro tipo de fe que decíamos, la fe ciega. ¿Ok? Es una fe supersticiosa, basada en lo desconocido, ignorante, mágica y diabólica, que generalmente se apoya en cosas visibles y tangibles, como la patita de conejo, ¿sí? Como el budita, como el gatito que mueve su manita, como fetiches, como ídolos. Ahí está puesta una fe ciega. Estamos poniendo y necesitamos poner nuestra fe en algo que vemos. Y tengan mucho cuidado, hermanos, porque ese tipo de fe, ¿sí?, es la que más nos puede llegar a apartar de Dios. No, es que a mí me dijeron que si iba yo a poner el santito de cabeza, me lo iba a hacer. Y lo más curioso es que esa fe da resultados. Tú pregúntale a mucha gente y te así, no, a mí sí me hizo el milagrito. ¿Sí? Yo sí conseguí novio, ¿no? A mí sí me dio trabajo, etc. ¿Por qué? Porque lo que ellos no saben es que detrás de esos amuletos y esas imágenes hay otra fuerza operando. Por eso dice aquí que es ignorante, mágica y diabólica. Son espíritus
Y Satanás, el diablo, también tiene poder. También tiene poder. Incluso en los tiempos finales dice que el anticristo hará obras maravillosas, ¿no? Que confundirán incluso a los creyentes. ¿Por qué? Porque él también tiene poder para hacer cosas. Claro, nunca el poder que tiene nuestro Señor. Él es todopoderoso, ¿verdad? Nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces, esos son los tres tipos de fe. Una fe espiritual, que es la que se debe mover en el creyente, ¿sí? Siempre, en todo tiempo, hermanos. No debemos bajar la guardia, no debemos bajar bandera, ¿sí? Sino mantenernos firmes. Sí, Él es y Él ha prometido. Amén. Amén. ¿Qué ha prometido? Todo lo que dice aquí. ¿Ok? Y déjame decirte una cosa. Cuando tú te mueves en esa fe, ves y vas a ver a Dios obrando. Amén. Amén. Porque pues, no en vano dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y también actúa lo contrario. Con fe eres agradable a Dios y Dios respalda tu fe. Testimonios les he dado, no uno, muchos, de cosas que el Señor ha obrado en mi vida, o en la vida de mi familia, o en la vida de otros creyentes, porque se movieron verdaderamente en fe. Ahora, aquí hago un pequeño paréntesis. Finalmente Dios es soberano, ¿sí? Y puede ser que yo tenga mucha fe en algo, pero si Dios dice no, Él es soberano. ¿Ok? Y debemos entender esto, porque hace no mucho tiempo un varón me decía, pero es que tú no puedes orar por una persona y creer que va a sanar. Pues si yo no creo que va a sanar, entonces no tengo fe. ¿Sí? Pero es que a mí me pasó que el esposo de mi hermana oraron por él y le dijeron que iba a sanar y le juraron que iba a sanar y murió. Sí, porque también creemos a veces en fanatismos y tonterías, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. Hubo un cantante, ¿cómo se llama? Julio Melgar, por el cual mucha gente oraba, obviamente. Y vinieron muchos, y perdón por la palabra, los charlatanes, que llegaron, charlatanes y cristianos, que llegaron y dijeron, yo recibí palabra de Dios de que tú vas a sanar, de que Dios te va a levantar. Y ahorita esos cuates no saben dónde meter la cabeza porque Julio Melgar murió por el cáncer que tenía. ¿Esto de qué nos habla, hermanos? De que Dios es soberano. De que solamente Dios y el señor Melgar o quien sea que tenga una enfermedad, ¿sí?, saben en qué condición está su alma. ¿Perdón? Porque yo puedo orar mucho, pero si me da un cáncer y yo estoy viviendo en adulterio o estoy viviendo en una manera desordenada, pues simple y sencillamente la oración no va a pasar del techo. ¿Sí? Esas son las situaciones, los pequeños paréntesis que debemos poner cuando oramos. A ver, ¿estoy realmente caminando en el orden de Dios? Ahora, yo voy y oro por alguien con toda la fe del corazón, porque esa persona sea sana o sea libre. Pero lo hemos visto. Ha habido liberaciones en que simple y sencillamente no se logra, porque esa persona está guardando algo en su corazón. Algo que está mal. Y que a veces nos avergüenza decir, pero que finalmente sale a la luz. Amén. Cuando Dios lo revela, entonces ya le toca al ministro, el Señor me reveló esto. Ay, pues sí. Sí estoy haciendo esto, sí hice esto, sí hice aquello. Y entonces, ok, pues renuncia a eso. Y cuando verdaderamente renuncian a eso, entonces, ¡pum! Vámonos, avanza. ¿Sí? Dios no va a ser libre a alguien que no quiere ser libre. Dios nos dio libre albedrío. Y por ello debemos estar buscando de Dios, caminando en rectitud, para que todas sus promesas, como dice la palabra, sean en el sí y en el amén, por Cristo nuestro Señor en nuestras vidas.
Entonces, este tipo de fe, la fe espiritual, es la que debe movernos conscientes de esa situación, de que Dios es soberano, de que Dios tiene la última palabra. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, que esto no sea un impedimento para que tú llegues a orar sin fe. Es que yo no sé si Dios va a querer. Tú ora en fe y ya depende de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Ahora, la fe espiritual, esta primera fe que vamos a hablar el día de hoy, es un don. Esa fe es un regalo de Dios. ¿Sí? Esa fe es algo que Dios ha puesto en ti para relacionarte con Él. Y hay 7 tipos de relaciones básicas, o relación básica de esa fe, o con esa fe, con respecto a Dios. ¿De acuerdo? Esta fe es divina y nos es dada por Dios para movernos con seguridad en el ámbito espiritual. ¿Ok? Cuando nuestro espíritu ha sido regenerado mediante el nuevo nacimiento, conociendo la estructura de estas 7 relaciones básicas, podemos tener mayor comprensión de sus propósitos. ¿Por qué o para qué esta fe? ¿Sí? Bien, 7 relaciones básicas, ¿sí? En cuanto a nuestra fe, se las voy a enumerar primero y las vamos a ir viendo una por una. Una de ellas es: nos fue dada por Dios mediante el mensaje del Evangelio. Es la primera relación, ¿sí? Nos fue dada por Dios mediante el mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es el objetivo? Para tener una correcta relación con la palabra de Dios. ¿Sí? Nos fue dada por Dios mediante el mensaje del Evangelio, y es para tener una correcta relación con su palabra. La número 2, nos fue dada por Dios para salvación. Nos fue dada por Dios para salvación, y el objetivo es para una correcta relación con el mundo. Ahora pon ahí entre paréntesis, la relación con el mundo debe ser de separación y testimonio. ¿Sí? Porque de otra manera no debemos relacionarnos. Para salvación, perdón, pastor. Para separación. Mi relación con el mundo es de separación. ¿Sí? En el mundo tengo que interactuar, tengo que comprar, tengo que vender, tengo que moverme, tengo que ver, pero no tengo que ir más allá. ¿Sí? Mi relación espiritual debe ser mucho más, restringida en cuanto al mundo. Es separación y el otro. Y testimonio. Para eso sí puedo relacionarme con el mundo, para darle testimonio de lo que Dios hace. ¿Con qué fin? Que conozcan del Evangelio, que conozcan las bondades y el amor de Dios. La tercera, nos fue dada por Dios para obedecer. Esta fe nos fue dada por Dios para obediencia. ¿Ok? Y por ponerte un ejemplo, es una fe que hubo en Noé. ¿Sí? ¿Ok? Él tuvo fe, obedeció, armó un arca o hizo un arca, la cual Dios llenó, pero fue esa fe. ¿Ok? ¿Y cuál es el objetivo de esta fe? Para obedecerle, es para una correcta relación con la autoridad, es decir, con Dios. Principalmente, pero en general, con toda autoridad. ¿Ok? La cuarta, nos fue dada para victoria. Este tipo de fe nos fue dada para victoria, para tener victoria. Y el objetivo de esta fe es para una correcta relación con los tratos personales de Dios. ¿Sí sabes qué es un trato personal? Sí. ¿Ok? Bueno, yo sé que hay quien sí lo sabe y sé quien dice que este es un trato personal. Cuando nosotros caminamos en desorden, cuando nosotros no estamos haciendo las cosas como debemos hacerlas, muchas veces Dios trae tratos personales a nuestra vida. Es decir, un jalón de orejas.
¿De qué manera? A través de economía, salud, de diversas cosas, relaciones personales, familiares, personales. Hay algo que pasa y de repente nos mueve el tapete. Y esto, bueno, es para que tengamos esa correcta relación con esos tratos personales de Dios y volvamos nuestra mirada al Señor. ¿Ok? Para una correcta relación con los tratos personales de Dios. La quinta, nos fue dada mediante la resurrección de Cristo para liberar el poder de la resurrección. Y esta nos fue dada para una correcta relación con el plan divino, con el plan de Dios. La sexta relación de fe nos fue dada para agradar a Dios. ¿Sí? La número 6 nos fue dada para agradar a Dios. ¿Y esto con qué objeto? Para una correcta relación con Dios mismo. La séptima es la fe de Cristo glorioso operando en el creyente. Fue dada para una correcta relación con la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Ok, ya vimos cuáles son y aunque el tema sigue, vamos a ver a cada una a detalle, ¿de acuerdo? Bueno, dijimos que la número 1 fue dada por Dios mediante el mensaje del Evangelio, ¿de acuerdo? Nos fue dada por Dios mediante el mensaje del Evangelio y vamos a ver varios textos que nos aclaran esta situación. El primero de ellos es Juan, está en el Evangelio de San Juan, capítulo 20. Busca por favor Juan 20. Y si alguien lo encuentra, me puede hacer favor de leer el verso 31, se lo voy a agradecer. Amén. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén. Dijimos que esta nos fue dada por Dios mediante el mensaje del Evangelio, ¿verdad? Ok, entonces, si nos fue dada mediante el mensaje del Evangelio, nos está aclarando el verso 31. Estas se han escrito, es decir, todas estas cosas de la Biblia, para que creáis en que Jesús es el Cristo, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida eterna en su nombre. Amén. Otro testimonio, otro texto que nos habla acerca de este tipo de fe que fue dada mediante el mensaje del Evangelio, está en Romanos 10. Vamos a leer, si me hace alguien favor, los versos 14 al 17. ¿Cómo pues invocará aquel el cual no ha creído? ¿Y cómo querrás que aquel de quien no ha oído? ¿Y cómo irá sin haber quien le predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito. Cuánto hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír es por la palabra de Dios. Amén. Así que la fe es por el oír, ¿y el oír qué? La palabra de Dios. Por eso decimos que nos fue dada por Dios mediante su Evangelio. ¿De acuerdo? También 1 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13, dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según lo que era, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa. ¿Qué? Es la palabra de Dios, es esa fe que nos relaciona con su palabra, ¿sí?
con el mensaje del Evangelio. Por último, 1 Corintios 3:5 también nos habla de este tipo de fe, o de este tipo de relación básica con la palabra, que dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Y dijimos que este tipo de fe, este tipo de relación es ¿para qué? Para una relación correcta con la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nos da a entender y nos hace ver que su palabra es verdad, que todo lo escrito es verdad, ¿sí? Que la misma palabra se explica a sí misma. Aprendemos mucho acerca de esta relación, o debe haber esta relación. Entonces vamos al punto número 2. Dijimos que nos fue dada por Dios para salvación. Y yo creo que esa es una de las cuales cada uno de nosotros podemos dar testimonio, ¿va? Porque estamos aquí por ello. Amén. Porque por esa fe nos acercamos al Señor para salvación. Y vamos por favor, si alguien me hace favor de leer Efesios 2, 8, 9. Y si alguien puede encontrarme, primero fue Efesios 2, 8 y 9. Luego Hechos 14, 27. Y por último, 1 Juan 5, 4, 5. Hechos 14, 27, por favor. Amén. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Qué precioso texto, ¿verdad? La mayoría de los creyentes, de los cristianos, reconocemos esto. Toda religión, musulmana, católica, budista, etcétera, te dice que la salvación es por obras. Pero la palabra de Dios está diciendo una cosa completamente diferente, ¿verdad? Dice que por gracia somos salvos. Amén. ¿Qué es gracia? Gracia es Dios dándote algo que no merecías, o que no merecíamos. ¿Sí? Somos salvos por gracia. No porque estemos yéndonos kilómetros en bicicleta a algún santuario, o porque nos azotemos, o nos flagelemos, o hagamos infinidad de tonterías. No, eso no es así, eso no es lo que Dios quiere. ¿Sí? Dios quiere obediencia, y la obediencia es por medio de la fe. Entonces, como está escrito, por obra, es por gracia, sois salvos por medio de la fe. Y esto dice no de vosotros, ¿verdad? ¿Sí? No es algo que nosotros hiciéramos, es algo que Dios nos concedió por gracia. Pues es don de Dios, y don significa regalo. La salvación es un regalo de Dios, que según Juan 3:16, pues es a través de su Hijo, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la clave. Ese es el plan de salvación del Señor, y ese es el inicio. Entonces dice, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Tú no vas a llegar al cielo y cuando te pregunten, ¿no? ¿Y con qué derecho vas a entrar al reino? Ah, pues es que fíjate que yo me iba cada diciembre, pedaleaba yo 300 kilómetros al santuario de fulanito para... Ay, ¿eso a mí qué? ¿Sí? No. Cuando nosotros nos pregunten, ¿tú con qué derecho quieres entrar al reino? Porque creí en el sacrificio de Jesucristo, mi Señor, en la cruz del Calvario. Amén. Por la cual Él me hizo libre y me santificó. Bueno, perdón, no me santificó. Me va a glorificar y me justificó nada más. La santificación es obra nuestra. Ya lo veremos. Bien, Hechos 14:27, ¿alguien lo tiene? Amén. Amén. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Amén. Para tener un poquito el contexto, llegan los apóstoles
contando todo lo que habían hecho, o lo que Dios les había concedido en ese viaje misionero. Dice, y habiendo llegado, reunión a la iglesia, y refirió cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. Y cómo había abierto la puerta de la fe, ¿a quién? A nosotros. Porque nosotros somos quienes en ese entonces llamaban gentiles, somos gentiles. Es decir, no somos hebreos, no somos judíos. Por eso se nos consideraba gentiles. Y gloria a Dios, porque abrió la puerta de la fe también para nosotros. Amén. Y también les pedí 1 Juan 5:4-5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Podríamos ir más claro ni el agua, ¿verdad? Pero no es tan claro. Como vamos a ver más adelante, esa fe, si no está en una persona, simple y sencillamente para ellos es locura. Tú háblale al mundo del evangelio allá afuera, trata de hacerle entender todo esto, y ¿qué te dicen? Estás loco. ¿Cómo va a que naces por eso? Estás loco, no, yo me tengo que ir a hacer esto y aquello y el otro y más allá. No es así. Y entonces, esta fe nos fue dada por Dios para salvación. ¿Para qué? Para una correcta relación con el mundo, que es entonces, dijimos, una relación de separación. ¿Sí? Fue para una correcta relación con el mundo, y esa relación debe ser de separación. Acuérdate que el creyente no tiene por qué vivir de ninguna manera conforme al mundo. ¿Sí? Repetía yo, tenemos que trabajar en el mundo, tenemos que vivir en el mundo. El Señor Jesús le dijo al Padre, no te pido que los saques del mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque él sabía que tenemos que estar aquí, pero sí que nos guardara del mal. ¿Ok? Entonces, ¿cómo también nos guarda del mal? Cuando nosotros nos apartamos del mal. ¿Sí? Esta es nuestra relación con el mundo, de separación, número 1, y de testimonio. Cuando tengo oportunidad, con familia, con conocidos, no podía darles tanto amigos, del mundo, pues simple y sencillamente doy testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. ¿Sí? Y eso sí debe de ser, para que ellos entiendan, para que lleguen al conocimiento. Obviamente orando, que el Señor toque sus corazones. ¿Sí? Abra su entendimiento, porque esto viene de Dios. Amén. La tercera relación básica es que nos fue dada esta fe por Dios para poder obedecerle. ¿Sí? Te dio esa fe para que por esa fe te muevas en obediencia. Romanos 5:1. Y si alguien me puede hacer el favor de ir buscando Hebreos 11:8, se lo voy a agradecer. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe. Justificados. Ahora, ¿qué es justificado? ¿Por qué dice que Jesucristo nos justificó? Porque por su sangre, por su sacrificio, nos hizo justos delante de Dios. ¿Ok? Amén. Ahora, ¿somos justos? No lo somos. Nuestra naturaleza, en nuestra naturaleza no hay justicia, no somos justos. Es por su sacrificio, el sacrificio de Jesucristo en la cruz, que somos ahora justificados. Él te declara justo, y el que te declare justo quiere decir que tú no verás condenación. Entonces dice Romanos 5:1, justificados pues ¿por qué? Por la fe, no por ninguna obra. Tenemos que paz para con Dios. Qué precioso saber que podemos tener paz para con Dios. Porque yo recuerdo que mientras viví en la religión,
mi paz para con Dios no existía porque yo cualquier cosa estaba temeroso, estaba tembloroso, híjole, ya la regué, voy a ir y me van a regañar, me van a decir, me van a poner a hacer ¿cómo le llaman? Penitencia e infinidad de cosas, ¿sí? Aquí saben que mi paz para con Dios no depende de lo que yo haga, sino de lo que ya Jesucristo hizo por mí en la cruz. Si nosotros podemos leer en Romanos, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. ¿Sí? Nos dice también la palabra de Dios, ¿sí? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra situación. Esa es la situación del mundo. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Caramba, entonces, ¿cómo hago para llegar a esa gloria? ¿Cómo hago para reconciliarme con Dios? Tú no puedes, pero Jesucristo ya lo hizo por ti. Entonces, lo único que tienes que hacer es aceptar ese sacrificio de Jesucristo, ese sacrificio expiatorio, ¿sí? Sustitutorio, para que tú entonces puedas decir, ahora soy libre, soy salvo por la gracia de Cristo. Amén. Entonces dijimos, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? Y subráyalo, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que ha venido a morir por la humanidad en la cruz, nadie más. ¿De acuerdo? Ni Mahoma, ni Buda, ni ninguno de ellos. Entonces, Hebreos 11:8, ¿quién más? ¿Quién lo tiene? Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Amén. O sea, tú hablaba yo de la fe de Noé, pero Abraham no se queda atrás, ¿sí? Abraham, Dios lo llamó, deja tu casa, deja tu tierra y tu parentela y ven al lugar que yo te daré. Y Abraham no se puso a cuestionarle, oye, ¿y a dónde va a ser? ¿Y cuánto tiempo voy a estar allá? ¿Quién va a ir conmigo? ¿En qué me voy a ir? No. Y esa es una fe, es esa fe pistis que hay en el creyente que nos lleva a esa relación de obediencia con el Señor. Por eso estas relaciones que estamos hablando, este tipo de relaciones básicas, son esas que tenemos o obtenemos a través de esa fe que Dios nos dio para una perfecta relación con Él, con su palabra, con el mundo, con la autoridad, etcétera, etcétera. ¿Te das cuenta que todo lo proveyó Dios? Amén. Sí, amén. Sí. A Él no se le escapa nada. Por eso a mí me llama la atención, lo mencionamos el día viernes, ¿no? Cuando alguien dice, no, espérate, es que ¿por qué Dios permite esto, permite aquello? No. A Él no se le escapa nada y Él no ha permitido nada más porque sí. Él simplemente nos dio libre albedrío. Y si te pasó algo malo es porque tú decidiste mal. Y entonces no tienes por qué culpar a Dios. Amén. Entonces esa fue la tercera y es para una correcta relación con la autoridad. ¿Sí? Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar de aquel cielo. Y esa relación con la autoridad es de obediencia. Ahora, la cuarta relación nos fue dada para victoria. Esta fe nos fue dada para que seamos victoriosos, para obtener victoria, no en nuestras fuerzas. ¿Sí? Oye, es que yo me voy a ir desde muy tempranito para lograr. No tienes que hacer. Porque no, perdón, por lo que tú hagas. Claro que tenemos que muchas veces orar, y obviamente no puedes orar, que tendremos que velar, que tendremos que ayunar, y hacemos muchas cosas, pero no es para lograr la salvación, es para agradar a Dios, para hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Entonces la fe nos fue dada para victoria. Judas 3, por favor. Amados,
por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos a que contendáis como ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que contender por ella, pero sabiendo que tenemos victoria en ella. Amén. ¿Sí? Amén. Por otro lado, Filipenses 1, 28 al 30, por favor. Y en nada intimidados por los que se oponen, para que ellos ciertamente, que para ellos es ciertamente indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. ¿Por qué vamos a padecer por Él? Porque el mismo Señor dijo que si a Él lo habían perseguido, cuanto más a nosotros. Pero todo esto te lo dice también con una sentencia. Es confiar porque yo he vencido al mundo. Amén. Entonces esto tiene que ser, esta fe nos tiene que llevar a esa relación de victoria, y es para tener una correcta relación con los tratos personales de Dios. Cuando vengan situaciones difíciles a tu vida, el Señor no te quiere ver derrotado. Lo que el Señor quiere es que aprendas y salgas adelante más fortalecido. Cada vez que pasa uno por una prueba, a veces dice uno, Señor, apártate tantito, mira para otro lado, como decía uno de mis hermanos en la carne, Señor, agárrate ya a otro. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Si nosotros tomamos una actitud evasiva ante los tratos de Dios, difícilmente vamos a madurar. Por eso Santiago 1 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y cuando nosotros aprendemos a estar gozosos en la prueba, esto te lleva a un mayor crecimiento y una madurez mayor. ¿Sí? Por eso nos fue dada para victoria esa fe, para tener ese trato, esa correcta relación con esos tratos personales o con esas situaciones que vienen a nuestra vida. La número 5, la quinta relación básica, es que nos fue dada esta fe mediante la resurrección de Cristo para liberar el poder de la resurrección. ¿Cómo es esto? Hechos 17:31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Y si tú dices, ¿qué es justicia para Dios? Justicia será siempre lo mismo: dar a cada quien lo que merece. ¿Sí? Yo no puedo dar al hijo que se portó mal un premio. Obviamente yo al que se porta bien lo premio, y al que se porta mal es el castigo. Y así es Dios. Y muchos dirán, oye, pero es que Dios es amor. Precisamente porque es amor. Porque tú, porque amas a tu hijo, lo corriges. Aquel que no corrige a su hijo no lo ama. Y lo veíamos el viernes, ¿no? En la reunión de matrimonios, que hay una forma correcta de corrección, ¿sí? Pero debe haber corrección, porque si no es simplemente sinónimo de que no amas a tu hijo. Cuando tú corriges a tu hijo es porque estás buscando lo mejor para él. Y decíamos que hay formas de corregir, ¿verdad? No provocándolos a ira. No les voy a dar porque vengo enojado y me voy a desquitar con ellos. No, los voy a corregir porque hicieron algo mal y les voy a hablar, y les voy a decir el por qué, pero voy a corregir. Así obra Dios en nuestras vidas.
¿Ok? Y bueno, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia el Señor, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Ok? El Señor, Dios nuestro Señor, ya obró y actuó en fe y en justicia. Envió a su Hijo amado a morir por cada miembro de la humanidad. Pero solamente aquel que acepta ese sacrificio y que ve ese sacrificio como algo hecho por su persona y entiende que no solamente fue el sacrificio, sino que Dios le levantó de los muertos para victoria, es que llegas a la salvación y llegas a tener ese salvoconducto con Dios. No en vano dice Juan 14:6, porque les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. ¿Sí? Entonces es claro que solamente a través de los pies de Jesucristo, a través de la sangre de Jesucristo. Y entonces, obviamente va a venir y va a juzgar. Les voy a dar 2 textos más, apúntenlos para que los lean, porque no me quiero terminar las 7 relaciones hoy. 3 textos más con respecto a este punto, al punto número 5, a la quinta relación, y es Hechos 3, 15 y 16, Hebreos 12, 2, y 2 de Corintios 1, 9 y 10. ¿Ok? Esta relación, ¿sí? Esta quinta relación con el Señor, que nos fue dada mediante la resurrección de Cristo para liberar del poder de la resurrección, nos lleva a una correcta relación con el plan de Dios, a entender cuál es el plan de Dios, ¿sí? La sexta relación es que nos fue dada para agradar a Dios. La fe nos fue dada para agradar a Dios. Y hace rato ya les daba yo una pista, ¿no? Con Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Él, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Sí? Pero dice, sin fe es imposible agradarle. Como veíamos hace rato, como decía el hermano Gabriel, ¿no? La antítesis de eso es, con fe le agradamos. Cuando caminamos en fe, Dios se agrada de nosotros. Y entonces tal vez diga de nosotros, este hijo mío me agrada. Amén. Hace las cosas en fe. Amén. Otros 2 textos que nos hablan de esto está en Romanos 14, 22 y 23. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Sí? Hay mucha discusión con respecto a qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuándo lo puedes hacer, cómo no lo puedes hacer. La Biblia es clara, ¿sí? En cuanto a lo que podemos, por ejemplo, hablando de la comida, lo que podemos comer y no comer, ¿no? Porque, por ejemplo, la religión te prohíbe, por ejemplo, durante 40 días comer carne, ¿no? Bueno, te prohíbe comer. Te prohíbe comer carne. Bueno, quizá no los 40, ya nada más los viernes, ¿no? ¿Está bien esto? ¿O es algo que Dios ordenó? No. Esos son inventos y son cosas que nos llevan a hacer
algo que la misma palabra de Dios condena, tradiciones de hombres. ¿Qué es lo único que la palabra de Dios te prohíbe comer? De sangre, de ahogado o de ofrecido o sacrificado a los ídolos. Nada más. Así que si disfrutabas la moronga, es algo que Dios detesta. Eso sí es abominable a Dios. Comer carne, comer de ahogado. ¿Por qué de ahogado? Sangre. ¿Por qué de ahogado? Porque un animal que fue ahogado normalmente muere con su sangre en su ser. Cuando tú lo partas o lo rebanes, además va lleno de sangre. Ajá. ¿Sí? Y de sacrificado a los ídolos. Las feriecitas de los pueblos. Ay, es la feria del pueblo de Santo Fulanito, Santo Sutanito. Son ídolos. Y no es bueno que participemos de eso. Pero a eso se refiere este texto, porque tú de repente llegaste al pueblo y tú fuiste de paseo, pero te encuentras ya comiendo y cuando te dicen, oye, ya comiste y, oye, pero es que esto, ¿sabías que lo sacrificaban por la fiesta del pueblo, al santo patrono del...? No tienes por qué condenarte, porque por eso lo dice este texto, ¿sí? Tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado aquel que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Ok, Señor, ya lo hice, Señor, te pido perdón y adelante, no tienes por qué, ay, el Señor me va a condenar, me voy a ir al infierno, me va a pasar esto. No, Él no quiere que vivamos en condenación. Él vino a librarnos de la condenación. ¿Sí? Y esto es para tengamos una correcta relación con Dios mismo. Porque la condenación nos aparta de Dios. Y Él nos vino a ser libres de toda condenación. Amén. Entonces esto es para una correcta relación con Dios. Y por último la séptima relación. Es la fe de Cristo glorioso operando en el creyente. Romanos 3, 22 al 26. Ese lo voy a leer, les doy los otros también para que los apunten. Efesios 3, 12. Efesios 6, 23. Y Santiago 2, 1. Fíjate lo que dice Romanos 3, 22 al 26. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe, dice, de Jesús. Esa es la fe, esa es la gloria, lo glorioso del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos tiene que llevar a una correcta relación con esa gloria de Dios. ¿Y esa relación de qué es? Es una relación de gratitud. Tú y yo tenemos que vivir nuestra vida en gratitud a Dios por lo que ya Él hizo. Amén. ¿Sí? Muchas veces vivimos buscando o esperando ver qué Dios va a hacer. No. Da gracias a Dios y vive agradecido por lo que Él ya hizo. Amén. Entonces, esas son las 7 relaciones básicas. Los otros 3 textos que les di, consúltenlos. Se va a subir nuevamente la enseñanza, tanto en Facebook como en YouTube. Y bueno, si quieren verla y checar esos textos, ahí van a estar también citados para que los vean con calma y vean por qué y de dónde está saliendo esta enseñanza. Amén. Todo está fundamentado bíblicamente. Amén. La próxima semana estaremos viendo, bueno, la próxima semana toca a mi hermano Gabriel, pero después estaremos viendo los efectos de la fe espiritual en el alma.
porque también tiene efectos. ¿Ok? La fe, si tú decías, sí tengo fe, y tomabas la fe como algo único, y no, date cuenta que la fe es todo esto y mucho más. Amén. ¿En quién? En vosotros los creyentes.